Vamos a platicar del agua, que es una sustancia sumamente importante para la vida en el planeta. Nosotros estamos formados en su mayoría por agua. Sí, el agua sirve como medio de transporte de nutrimentos, desechos de nuestro organismo, medio de reacción. Nuestros alimentos se encuentran formados en su mayoría, por ejemplo, las frutas por agua. Y en el planeta Tierra, pues gracias a sus propiedades sorprendentes que tiene, sí, puede estar en los 3 estados de agregación de la materia: sólido, líquido y gas. Además, es un regulador del clima, tiene una capacidad de absorber calor sin que aumente de temperatura, por ejemplo. Y comparativamente hablando con compuestos similares, sus propiedades de puntos de fusión y de ebullición son sumamente altos comparados con ellos. Por ejemplo, vamos a comenzar a hablar de esta estructura que tiene la molécula de agua, que ya le hemos platicado anteriormente. Es una molécula que su geometría tridimensional es una molécula angular, ¿sí? Si viéramos a la molécula del agua, aquí como vemos abajo que está ilustrada, esos 2 hidrógenos, vamos a decir que salen del plano hacia nosotros, ¿sí? Y esto se debe a que en algún momento lo hemos platicado, a esa separación que se da entre los 2 hidrógenos y entre los 2 pares de electrones no apareados del oxígeno. Esa máxima separación entre ellos genera una molécula con una estructura angular. El ángulo que se presenta en esta molécula es de 104.9 grados, algunos textos lo tienen como 105 grados. Es una molécula polar, ¿sí? Por esto mismo, esta forma que tiene en el espacio, además de que sus 2 enlaces son covalentes polares. La diferencia de electronegatividad entre el oxígeno y el hidrógeno es 1.4, lo que le hace ser enlaces covalentes polares, y esto genera la formación de dipolos: el polo negativo que se presenta en el oxígeno y el polo positivo que se presenta en cada uno de los hidrógenos. Y esto va a dar como resultado que se formen enlaces por puente de hidrógeno, esas atracciones de los hidrógenos con átomos muy electronegativos, como en este caso el oxígeno. Bueno, hay otras propiedades que se pueden explicar a partir de los enlaces por puente de hidrógeno que acabo de mencionar. Por ejemplo, que es una sustancia que en el estado sólido es menos densa que en el estado líquido, por ejemplo. También tiene otras propiedades importantes: la tensión superficial, la capilaridad, etc. Bueno, aquí representamos el enlace por puente de hidrógeno, donde hay 3 moléculas de agua y se alcanza a ver cómo hay una atracción que se presenta entre la parte que tiene polaridad positiva, que son los hidrógenos del agua, con otra molécula de agua con la parte que tiene la polaridad negativa, que son los oxígenos. Estas líneas representan una atracción, y esa atracción son los puentes de hidrógeno. Entonces, si hay muchísimas moléculas de agua, estas atracciones se dan pues por millones, ¿sí? Entonces, esto hace que las moléculas de agua estén entre sí atraídas por precisamente estas fuerzas intermoleculares dipolo-dipolo. Cuando mencionamos los enlaces por puente de hidrógeno, estamos diciendo que se dan entre, obviamente, hidrógenos y átomos, como dije hace un momento, muy electronegativos, como el oxígeno, el flúor y el nitrógeno. Aquí está la representación de los puentes de hidrógeno para diferentes moléculas. Por ejemplo, aquí tenemos moléculas de amoníaco, ¿sí? Y aquí podemos ver esta del agua, del fluoruro de hidrógeno y del cloruro de hidrógeno, en las que en todas lo común es que tienen hidrógenos, y esos hidrógenos están atraídos por el átomo electronegativo de la otra molécula y se da esa atracción o el puente de hidrógeno. Ahora,
vamos a hablar de ese comportamiento excepcional que tiene el agua. Ese comportamiento excepcional se refiere a las propiedades que tiene comparativamente hablando con otras sustancias. Por ejemplo, vamos a hablar aquí, a representar aquí algunos datos. Tenemos el metano, ¿sí? Esa es su fórmula, su masa molar es 16 y a temperatura ambiente pues es un gas. Y estos son sus datos de temperatura de fusión y temperatura de ebullición. El amoníaco, que tiene una masa molar un poco mayor, entonces estos son sus datos de temperatura de fusión y punto de ebullición. Pero por ejemplo, cuando pasamos al agua, cuando queremos comparar, por ejemplo, su masa molar del agua es 18 gramos sobre mol, su temperatura de fusión es 0 grados y la de ebullición es 100 grados Celsius. El agua tiene ligeramente mayor masa molar que estas dos anteriores, sin embargo, sus datos de punto de fusión y de ebullición son mucho mayores a estos dos que se ponen aquí. Ahora, si vemos con alguien que tiene, con otras sustancias que tengan masas molares mayores, como el nitrógeno, como el oxígeno, de todos estos, bueno, siguen siendo gas a 25 grados Celsius y su temperatura de fusión y de ebullición son aún así mucho menores que las que presenta el agua, aún teniendo el agua una masa molar menor a ellos. Este comportamiento que presenta el agua de ser excepcional con respecto a otras sustancias se debe precisamente a los enlaces por puente de hidrógeno. Esas atracciones que se dan en el agua hacen que esos puntos de fusión y de ebullición sean mucho mayores, es decir, hay mayor energía involucrada para poder de alguna manera separar esas uniones por puente de hidrógeno. Si vemos a los otros gases, a las otras sustancias además del agua, podemos ver al amoníaco, que el amoníaco, sin embargo, tampoco tiene puntos de fusión y de ebullición tan bajos como las otras sustancias. Y la respuesta también es respecto al enlace por puente de hidrógeno. Como vimos en una imagen anterior, el amoníaco también forma este tipo de atracciones y por lo tanto, pues sus puntos de ebullición y de fusión no son tan bajos como los de las otras sustancias que no forman enlaces por puente de hidrógeno. Ahora, aquí en esta actividad, bueno, esta es una actividad de la guía, aquí también se presentan ahora igual puntos de fusión y de ebullición, la masa molar, pero ahora para sustancias en las que el hidrógeno está unido con elementos del grupo 6A. El azufre, selenio, telurio y el oxígeno. Y entonces aquí la idea es que deberían de tener ciertas similitudes porque son elementos que se encuentran en el mismo grupo en la tabla periódica, el grupo 16 o 6A. Y entonces si nosotros vemos aquí en los datos que aparecen, por ejemplo, el azufre, el sulfuro de hidrógeno, o sea, el compuesto de hidrógeno con el azufre, su punto de fusión es menos 86 y su masa molar es 34. ¿Sí? Entonces vamos de orden creciente en la masa molar, azufre, selenio, telurio. Y vamos observando cómo son esas propiedades físicas. A mayor masa molar, estas temperaturas van siendo cada vez mayores, la de fusión y de ebullición van siendo un poco mayores a su vez. Sin embargo, si vemos el caso del agua, que de todas es la que tiene menor masa molar, o sea, esta a lo mejor podría aparecer aquí, las constantes, sus propiedades son punto de fusión 0 grados Celsius, punto de ebullición 100 grados Celsius. Entonces esos dos datos de temperatura de fusión y ebullición del agua son mucho más altos, por lo que mencionábamos anteriormente, que hay atracciones por puente de hidrógeno. Ahora, en esta imagen se muestra precisamente
a esas sustancias cuáles son sus rangos de temperatura de fusión y de ebullición. Y aquí se ve claramente, ¿sí?, cómo están, por ejemplo, teóricamente el agua debería de comportarse de esta manera, ¿sí?, con unos puntos de fusión y ebullición muy, muy bajos, los menores de todos esos compuestos, de esos elementos del grupo con hidrógeno del grupo 6A. Sin embargo, este es el comportamiento real del agua, ¿sí? Bueno, y es como decíamos, pues es debido a lo mencionado, a los puentes de hidrógeno. Pero también aquí podemos ver que el amoníaco, el fluoruro de hidrógeno, también presentan estas, digamos, desviaciones dentro de los compuestos con hidrógeno de elementos de sus respectivos grupos, pues presentan ciertas desviaciones, ese comportamiento esperado, precisamente por lo que ya hemos mencionado de los puentes de hidrógeno. Ahora, vamos aquí a platicar muy breve de otras propiedades del agua, la tensión superficial y la capilaridad. Cuando hablamos de la tensión superficial, aquí podemos observar en esta imagen que es un recipiente que tiene agua, hay muchísimas moléculas de agua, y que si comparamos a esta molécula de aquí a una que esté en medio cualquiera, esa molécula pues está siendo influenciada o atraída por otras moléculas de agua que la rodean, así cada una de ellas. Sin embargo, las moléculas de agua que se encuentran en esta parte, en la superficie, las únicas atracciones que están recibiendo son las que reciben de los lados y de abajo, pero por arriba no hay moléculas de agua que los estén atrayendo. Por lo tanto, se forma una especie, vamos a decir, de película, ¿no?, o de fuerza neta a las moléculas que están en la superficie hacia abajo, ¿sí? Esa es la llamada tensión superficial y explica, por ejemplo, que los insectos puedan caminar sobre esa, vamos a decir, esa membrana que se forma en la superficie del agua, y es por esta razón. Ahora, hablando de la capilaridad, es una característica que tiene el agua de que por tubos de diámetros muy, muy pequeños, entonces el agua puede ascender, y asciende porque las moléculas del agua, que son moléculas polares, ya lo dijimos, se ven atraídas, por ejemplo, si este es un recipiente, un tubo de vidrio, vamos a suponer, se ven atraídas por las interacciones que tienen con el agua, con el recipiente, y entonces van a ser atraídas unas moléculas, aquí estas van a ir ascendiendo porque se ven atraídas, ¿sí?, por esa superficie, pero a la vez esas moléculas que encerré están atrayendo a las que están aquí abajo, y estas van a ir ascendiendo precisamente por este fenómeno, y este fenómeno se llama capilaridad. Bueno, otra de las características importantes del agua es esa capacidad de actuar como un disolvente. Ya hemos dicho que se nombra el disolvente universal. Disuelve muchas sustancias, disuelve sustancias iónicas, como en este caso el cloruro de sodio, la mayoría, y también disuelve sustancias polares, como en este caso el azúcar o la sacarosa. ¿Sí? En el caso de una de las sustancias iónicas como el cloruro de sodio, sabemos que el cloruro de sodio el enlace que los caracteriza es un enlace iónico donde está la formación de iones, y que como el agua es una molécula polar, pues va a estar atrayendo su polo negativo del agua, o sea, el oxígeno se ve atraído hacia el sodio. Entonces los sodios van a estar rodeados de las moléculas de agua por el lado orientado del oxígeno hacia el ion sodio. Y en el caso del cloruro, lo que va a suceder, como es un anión, las moléculas de agua también lo van a rodear, pero orientados los hidrógenos, que son los polos positivos del agua, hacia el ion cloruro. Y eso hace, esa fuerza de atracción hace que sea tan grande como para poder separar a los iones cloruro de sodio, porque esas son fuerzas electrostáticas. Entonces, esta atracción de las moléculas del agua, esta fuerza es mayor que la atracción que se da entre los iones sodio y los iones cloruro. Específicamente a la disolución del cloruro de sodio en agua se le llama solvatación.
Ahora, ¿qué pasa con una sustancia que tiene enlaces covalentes polares? Vamos a pensar en la sacarosa, que dentro de su estructura química, bueno, tiene carbonos, hidrógenos, oxígenos, donde recordemos que los oxígenos son las bolitas en color rojo, y entonces esos oxígenos de la sacarosa pues van a estar siendo atraídos por los hidrógenos del agua y se va a formar los enlaces por puente de hidrógeno, que ya lo mencionamos bastante, y también los oxígenos del agua se van a ver atraídos pues por los hidrógenos que tiene la sacarosa. Y es por eso, aquí se dan enlaces por puente de hidrógeno, es por eso que se dan esa disolución del azúcar en agua. Ahora, entonces podríamos pensar que las sustancias que son no polares no serían solubles en agua. Esas sustancias no polares, pues como no presentan precisamente polaridad, no se dan este tipo de atracciones como estamos mencionando en la sacarosa. Ok, bueno. Finalmente vamos a mencionar la densidad del agua. La densidad del agua es una propiedad importante para la vida en el planeta, por ejemplo, en ecosistemas donde, por ejemplo, en los polos, donde hay temperaturas muy bajas. ¿Qué es lo que sucede? Gracias a esta propiedad de la densidad, que el hielo, o sea, el agua en estado sólido, tiene una densidad menor que el agua en estado líquido. Entonces la densidad es menor en el estado sólido comparativamente con el estado líquido. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir, por lo tanto, por eso es que el hielo flota en el agua, precisamente porque se da una relación entre la masa y el volumen del agua en la que para que haya menor densidad tendrá que haber un mayor volumen. En el estado sólido, la estructura molecular, ¿no? O la estructura que tienen las moléculas del agua es una estructura más expandida, y al ser más expandida precisamente por los puentes de hidrógeno, por esas formaciones, forman una estructura digamos bien definida, se expande y hace que el volumen sea mayor, por lo tanto la densidad es menor. Y por eso el hielo tiene menor densidad y se puede dar la vida en este tipo de ambientes en los que por arriba hay una capa de hielo, sin embargo abajo hay toda una vida, ¿no? Hay diferentes organismos que habitan en ella.